hablando de ello hace siglos o milenios, pero pareciera que, a pesar de la insistencia de aquellos que han hablado de ello, lo hubiésemos olvidado. Se habla, por ejemplo, y se ha dicho que el estado más alto de conciencia, según San Pablo, sería la paz que trasciende el entendimiento. Según el budismo zen, eso equivaldría al término satori o satori. Para Buke, conciencia cósmica. En el yoga, samadhi o mosca, y en el taoísmo, tao absoluto. Thomas Merton, refiriéndose a ello, habló de inconsciente trascendental. Abraham Maslow creó el término experiencia plató. Los sufíes hablan de fana. Gurdjieff lo denominó conciencia objetiva, mientras que los cuáqueros lo llaman la luz interior. Jung, refiriéndose a lo mismo, dijo individualización o individuación, y Buber habló de la relación tú y yo. Y han sido estos maestros, entre otros, desde los orígenes de los tiempos, quienes han vuelto a colocarnos frente a ese indefinible estado de conciencia superior. San Francisco de Sales, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, dice: dícesme que no haces nada en la oración. Pero ¿qué quieres hacer en la oración sino lo que haces? Esto es, presentar y representar tu nada y tu miseria a Dios. Cuando los mendigos exponen sus llagas y sus necesidades a nuestra vista, este es el mejor llamado que pueden hacer. Mas, por lo que me dices, tú a veces no haces nada de esto, sino que estás ahí como una sombra o una estatua. Ponen estatuas en los palacios simplemente para regalar la vista del príncipe. Conténtate con ser esto en la presencia de Dios. Él dará vida a la estatua cuando le plazca. Y por ejemplo, Shitu, de la tradición más oriental, dice: ¿cómo se pone uno en armonía con el Tao? Estoy ya fuera de la armonía. O Panchadasi, ¿cómo lo asiré? No lo hagas. Lo que queda cuando no hay más que asir es el yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar de la experiencia mística, de los estados de conciencia que tienen que ver con un estado superior, espiritual, pero también de la relación de esto con nuestras vidas individuales, y no solamente con nuestras vidas individuales, sino que en nuestras vidas como comunidad y como sociedad, está conmigo otra vez, después de un año, Claudio Naranjo, a quien lo vamos a definir, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista formal, como un psiquiatra, eso para el sistema y para la academia. Quizá habría que decir que es un guía psicoespiritual y un formador de comunidades. A él le gusta autodefinirse así. Y Claudio Naranjo está hoy en Chile haciendo un trabajo muy interesante con los profesores chilenos en relación a una propuesta educacional de la que vamos a hablar aquí en la Belleza Pensar. Muchas gracias, Claudio, por estar aquí conmigo. A ver, vamos a partir por lo biográfico primero. Tú siempre te has referido a una experiencia muy importante personal que tuviste en el Valle de Azapa. Estamos hablando de la década del 60. Me gustaría que nos remontáramos a ese tiempo y ver qué te ocurrió a ti en ese lugar. A veces he dicho que fue el cruce del Mar Rojo para mí. Si tomamos ese símbolo de salir de Egipto como el salir de una etapa de la vida en que uno es esclavo sin saberlo y entrar en el verdadero camino, fue una experiencia que me dejó sintiendo que era tanto lo que había conocido que estaba más allá de mis horizontes, que me sentí que no me faltaba mucho. Y me equivocaba porque fue como un nacimiento muy deslumbrante y después de ese nacimiento tuve que hacer muchísimo camino y todavía no he terminado. Yo diría, bueno, pasaba después de una temporada que yo llamo mis años carismáticos, se me abrió una gran creatividad, una capacidad de ver en la gente lo que antes no podía, una inspiración, me sentía guiado, hice un trabajo que fue el comienzo de lo que ahora es el programa SAT, el trabajo que ha ido rodando y evolucionando a través de 30 años ya. Después de esos años de florecimiento tuve años oscuros. Pasé por infierno, lo que se llama la noche oscura del alma. ¿El Nigredo de los alquimistas? El Nigredo, Nigredo lo comparan como una putrefacción. Yo literalmente sentía como si fuera un podrirse por dentro, desintegrarse
y al mismo tiempo acuñé la expresión cuando estaba escribiendo algo autobiográfico a pedido de una editorial americana, el Pantheon Books. Entonces a un capítulo de esta biografía le puse Purification through Putrefaction. Es una putrefacción purificante. A ver, ¿cómo decirlo corto? Tal vez en la homeopatía, un ejemplo médico, cuando se le acierta el medicamento que una persona necesita, es muy común que le salgan todos los males a la piel, en forma de secreciones, como que cae en una enfermedad mayor, pero que es parte de la curación. La sanación. Sí, sí. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Fue una experiencia mística, un encuentro con Dios, un estado superior de conciencia, una iluminación? ¿Qué es lo que ocurrió ahí, si pudiéramos describirlo con palabras? Por una parte podría decir que me ocurrieron muchísimas cosas, que cada día me ocurría otra cosa. Recuerdo al decirlo así a Ibn Arabi, gran místico de la tradición sufi, que decía que no es una la experiencia mística, sino que cada vez es diferente. Así que tuve gran variedad, es como si tuviera la llave de mi casa interior y podía abrir todos los cuartos, y era una sorpresa continua. Lo encuentro con lo divino en muchas formas, pero tal vez lo más profundo es tocarse con un estado vacío, en que es lo que permite que todo eso suceda. Fue como una muerte interior, fue en realidad una meditación en el no ser, espontánea, hacerme a un lado y volverme como un espacio en que empezó a fluir todo, como volverme un campo vacío en que empezaron a ocurrir cosas en mi cuerpo que yo creo que son tal vez las más importantes, las que duran hasta hoy en día. El proceso de las corrientes, como si se estuviera tejiendo con hilos de distintos colores un cuerpo sutil, un cuerpo en otra dimensión, que siempre tuve mucha fe en que ese proceso físico, aunque fuera menos espectacular que las cosas que comprendía, que las inspiraciones, era lo más sólido. Y así que cuando me preguntas qué le pasó, tal vez debo priorizar eso, que aparte de hacerme algo así como nada, algo empezó a cambiar desde el cuerpo sutil, desde lo físico, pero una dimensión del físico que naturalmente no es el que se mueve cuando uno hace gimnasia. Sería interesante saber, porque en otra parte del libro, que está en preparación, pero que probablemente cuando ya salga la entrevista ya va a estar en librería, hasta el momento se llama Entre Meditación y Psicoterapia, pero tú tenías la duda con otro título. Bueno, el título original en inglés es